Bueno, en un ratito vamos a conectar con Andy, porque se ha generado una linda expectativa en función del coronavirus, porque hay un desarrollo todavía incipiente, embrionario, de un intento cordobés por aportar científicamente algún desarrollo que permita el tratamiento del coronavirus. Bueno, en Córdoba se ha comenzado con un relativo éxito, digo relativo porque todavía son pocos pacientes, son 5 que han respondido muy bien a un tratamiento diseñado aquí en nuestra provincia. Andy, estamos con este tema, adelante, dale. Sí, Lagarto, la verdad que ha generado mucha expectativa, mucho entusiasmo, esta innovación científica que surgió de aquí de Córdoba, que desde hace ya un tiempo se trataba con pacientes con fibrosis quística que habían tenido resultados favorables y que ahora con la implementación de este avance científico cordobés con pacientes de coronavirus ha tenido resultados alentadores también. Pero queremos conocer de parte del investigador Dante Beltramo, que es el investigador principal de este desarrollo, bueno, ¿en qué consiste? Le voy a pedir, Beltramo, usted es un profesional, que hablemos con la menor terminología científica posible para que podamos entenderlo todo. Le agradezco por atender esta cuestión. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? Buen día. Bueno, buen día. En realidad el proyecto consiste en aplicar una formulación que ya habíamos desarrollado anteriormente, que tenía actividad para matar bacterias, donde demostramos en el laboratorio que también tenía capacidad para inhibir a los virus, matar a los virus llamados virus envueltos, que son los mismos que pertenecen a la familia del coronavirus. Bueno, con esos datos en la cabeza, junto con el doctor García, que sería la pata médica del grupo, él decide tomar la iniciativa de empezar a hacer estos tratamientos en humanos, dada lo que él veía, que teníamos un montón de propiedades que andaban muy interesantes para este tratamiento. Lo que hizo el doctor García fue sumarse al Ministerio de Salud para conseguir todas las aprobaciones necesarias, que es lo que se llama la aprobación para poder usarlo. Y esto se lo conoce, el nombre es tratamiento compasivo. Y eso significa que es cuando se le da a una persona que ya no hay otro tratamiento o no está la medicación accesible. Entonces, en las charlas que el doctor García tenía con el ministerio, lograron entre todos los médicos consensuar una idea de sacar lo que se llama un tratamiento compasivo extendido. Eso significa que se nos permitía tratar a aquellos pacientes con coronavirus con esta formulación, siempre y cuando cumplieran ciertos requisitos, que hay un protocolo que ellos hicieron, de modo que se sabe quién entra y quién no entra en este tratamiento. Y bueno, así se empezó. Los médicos que son, yo estoy hablando como químico, no quiero cometer el error de usar términos médicos que no van adaptados, pero nuestra función como químico terminó en el desarrollo de la molécula. De ahí en más, los médicos son quienes enarbolan la bandera del avance hacia el tratamiento en pacientes. Y bueno, se empezó con pacientes, primero 2 eran pacientes ambulatorios, después se hizo también con pacientes internados, que se consideran, por los datos que yo tengo, pacientes de alto riesgo, son personas mayores de 77 o 78 años, cosas así, que tenían el diagnóstico positivo y que tenían toda la sintomatología clínica. Entonces, con el grupo de médicos con los cuales se empezó el tratamiento, al cabo de unos días, bueno, se observaron resultados alentadores. Los pacientes se habían negativizado para COVID y habían disminuido toda la sintomatología clínica que tenían. Habían perdido la fiebre, el dolor de cabeza, el gusto, el olfato, y respiraban mucho mejor. Con lo cual, fueron resultados alentadores, y entonces el grupo de médicos sigue insistiendo con estos tratamientos hasta tener un número de hoy, que son 8 o 9 pacientes. La verdad que no estoy muy al tanto de la parte médica, pero... ¿El tratamiento es a través de una especie de nebulizador? Concretamente es la administración de esta formulación del ibuprofeno hipertónico, se la llama, mediante un sistema de nebulización, al cual los pacientes tienen acceso.
tuvieron que desarrollar sistemas de nebulización adaptados para los pacientes para no contaminar a los médicos tratantes. Pero en resumidas cuentas es eso, un sistema de nebulización muy simple, accesible a cualquiera y que se pudo hacer en distintos nosocomios y aún en los pacientes ambulatorios lo han realizado en sus domicilios. Eso no significa la cura, sino más bien un tratamiento paliativo que lleva a la disminución de los síntomas de los pacientes. Si le tengo que hablar, le voy a hablar con términos que usan los médicos. Le llaman una terapia de rescate. Sería aquella persona ya contagiada, con la sintomatología, tratar de minimizarle todos los efectos, retrotraer los efectos que tenía en la patología y, si inactiva el virus, producir la negativización por el diagnóstico, el kit diagnóstico, que fue lo que se observó al cabo de 6 días más o menos. Los pacientes dejaban de ser testeados y con resultados negativos y clínicamente, digamos, estaban mejorados. Así que... Bien. Mientras le pregunto una cuestión más, le vamos a colocar el auricular para que luego ustedes puedan preguntar. Doctor, ¿esto ya lo trataron con pacientes con fibrosis quística Beltramo? No. ¿Anteriormente? No, le aclaro. En realidad, la medicación que desarrollamos, la formulación, no es una formulación, era el objetivo de poder llegar a pacientes con fibrosis quística, por lo que yo le comenté al comienzo. Pero no fuimos por ese lado porque es complicado de tratar a estos pacientes. El doctor García, que inteligentemente dijo, tenemos pacientes que tienen patologías semejantes, pero no iguales a la fibrosis quística, como por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática o la EPOC, que no son lo mismo, pero comparten sintomatología en cuanto a fibrosis. Y la idea dice, parece que podemos probar con estos pacientes, iniciar si aceptan. Y bueno, él fue la cabeza que empezó a timonear este tipo de estudios con pacientes. Ahí sí eran estudios compasivos porque se fue haciendo de a uno con estos pacientes. Y bueno, los resultados realmente que hemos visto mostraron una franca mejoría a nivel de la capacidad respiratoria, de la saturación de oxígeno, lo cual nos alentó a seguir adelante y empezamos con pacientes con EPOC. Los médicos a cargo del proyecto lo empezaron a hacer con pacientes con EPOC. Son pocos casos, pero bueno, así empieza la historia. Dante, buen día. Doctor Sabag, ya lo escucha Dante Beltramo. Buen día, Dante. Carlos Sabag. La primera pregunta tiene que ver con... ¿Con quién hablo? Carlos Sabag. ¿Cómo le va? Buen día. Sí. La primera pregunta tiene que ver con el número de casos. Es decir, ¿cuántos casos con COVID se trataron? ¿Cuántos dieron resultado bueno y cuántos no? Bueno, hasta donde yo sé, en los reportes que me hacen los médicos con los que el grupo que trabajamos, si no me equivoco, son 8 casos donde los 8 han resultado favorable la respuesta, de modo que es una cosa esperanzadora, digamos. Algunos ya se le negativizaron en el kit, en el test, se ya negativizaron, y otros están en tratamiento. Ya sería... hasta anoche estaban con mejoría. Para hacérselo claro a la gente, ¿sería un tratamiento local, para decirlo claro, intrapulmonar a través de una nebulización con esta solución hipertónica de ibuprofeno? ¿Cómo el ibuprofeno al comienzo de la pandemia, el ibuprofeno estaba medio como contraindicado? Recuerda que en esa época decían que había que tomar paracetamol y no ibuprofeno. ¿Cuál ha sido el cambio, la diferencia y cómo actúa este medicamento? Bueno, primero que ese concepto fue vertido, todo el mundo cree que muy rápido por la parte del Ministerio de Salud de Francia, sin ningún antecedente serio. De hecho, posteriormente sociedades científicas del mundo han dicho que carecía de todo valor científico y que no era una cosa para decirla así tan abiertamente, digamos. Así que bueno, se volvió sobre ese concepto y nosotros seguimos adelante con lo que estábamos haciendo. ¿Y cómo actúa? Ahora, con respecto a la segunda pregunta, lo que tenemos son resultados in vitro que podemos extrapolar al in vivo
en base a los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque sí sabemos que in vitro la doctora Bacino demostró que es capaz de inactivar a los virus envueltos, que sería al que pertenece el COVID-19. Y por otro lado tiene un marcado efecto antiinflamatorio que podría estar controlando un poco la hiperinflamación que ocurre en algunos pacientes ya en estados que lleva a un estado más grave, digamos. Y una tercera vía es que se sabe por estudios que estos virus viajan a través de proteínas del esqueleto celular, al cual aparentemente el ibuprofeno sería la mejor molécula para desorganizar esto, de modo que el virus no pueda replicar. Pero bueno, estos son, salvo los resultados in vitro, los otros son especulaciones de trabajos académicos, científicos que se han hecho en otros laboratorios. Nosotros tenemos otros resultados que avalan ciertos parámetros que se mejoran, digamos, pero no quiero hacerlo muy extensivo. Doctor, hago la última desde aquí. ¿Este tratamiento requiere de tratamientos complementarios como, por ejemplo, vitamina C en los pacientes o algún antibiótico para que la situación inmunológica no derive en otras enfermedades? La verdad que, como no soy médico, no conozco cómo sería otra cosa. Agregar cosas no le puedo decir. Lo que sí es, si hay un tratamiento previo, esto sería independiente, digamos, uno podría tratarlo con esta nebulización, pero sin tener que dejar el otro tratamiento. Pero lo que se está haciendo ahora es tratar a los pacientes desde cero, digamos, con esta solución hipertónica alcalina de ibuprofeno. Está bien. Si me preguntan cosas clínicas, médicas, vamos mal, porque en este caso tendría que estar el doctor García, que es la pata que maneja el estudio, digamos, que me gustaría que, lamentablemente no está, pero bueno, es la persona que conoce la parte clínica de la enfermedad. Nosotros manejamos más la parte química. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Siguen allí ustedes, doctor. Bueno, muy bien, un dato alentador, ¿sí? Un dato alentador, porque sobre 8 pacientes, los 8 han reaccionado bien, es en un principio, digamos, un buen comienzo. Y además con una droga extremadamente común como el ibuprofeno y un tratamiento, un sistema de aplicación extremadamente común como una nebulización. Sí, déjame decir dos cosas, Lai, por favor. Estoy hablando yo, doctor, como si fuera médico. Perfecto, déjame decir dos cositas. Una, es un tratamiento experimental muy bueno, parece fantástico, digo, pero no creamos que va a estar la cura ya confirmada. Ojalá lo sea, sería fantástico. Sí, ¿no? sí. Nadie lo decía. Y segundo, no anden tomando ibuprofeno por tomar, por las dudas. por la duda, porque no es esa la cuestión. Y tercero, el sistema de nebulización es un sistema profesional, no es la nebulización que tenemos en casa. No metan ibuprofeno en un nebulizador y se empiezan porque no pasa de esa manera. Es una solución distinta del ibuprofeno con un nebulizador especial. Claro, exactamente. Además hay una dosificación especial y hay que tener un control especial. En una de esas, en la casa lo empeoran si se meten a hacer estas cosas. Y a propósito de esto, me acaba de llegar la información de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que acaba de autorizar hace minutos nada más que la vacuna que está ensayando la compañía Moderna, así se llama, pase a la fase 2. Que no sé qué sería, doctor, la fase 2, porque el comunicado es muy escueto, pero obviamente esto entiendo yo que significa que siga avanzando, que ha dado buenos resultados en las primeras etapas. Exacto, la primera etapa que se hace siempre es la experimentación en animales y luego empiezan las fases en humanos. La primera fase es para descartar efectos colaterales, efectos serios que pueden llegar a tener esa vacuna. Y luego se miden las fases de efectividad. Se entraría en la fase ahora, de acuerdo a lo que está diciendo la FDA, en la fase humana para descartar que no sea más perjudicial, digamos. Peor el remedio que la enfermedad, digamos, como se dice, como se dice habitualmente, pero eso sería también una muy buena noticia.